Akuyama que active arriba nato que hace no encau y que ranin kushi haskaso no rama no yui que has nato anitsin que akanabo haugeire educación comunitaria que son non anticope nato que Ministerio de Educación en albo de Jevir en albo haskaso nato anitsin que aquí kanabo hato ta istos que yui no está. Buenas noches, somos del programa Hace no encau, un programa radial que transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de una radio local en la región de Ucayali y por vía internet. Entonces queremos preguntar, hablar un poco sobre el tema de este evento, ¿no?, en la cual se refiere a la educación comunitaria. Su saludo, su nombre y a la institución a la cual representa. Buenas noches, soy Oscar Vadillo, soy coordinador de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación. Bien, hemos visto que hay diversas participaciones de la sociedad civil y el Estado en cuanto a la relación a la educación comunitaria. ¿Qué es educación comunitaria? De acuerdo a la Ley General de Educación, la educación comunitaria se define como los procesos de aprendizaje que se dan por fuera de la escuela. Es decir, a lo largo de la vida nosotros aprendemos muchas cosas por fuera de la escuela, sobre todo los pueblos originarios, tienen muchas tradiciones, mucha cultura ancestral. Todo esto está dentro de lo que nosotros conocemos como la educación comunitaria. Siempre nosotros hemos escuchado que el Estado es el eje principal de la educación en cuanto al desarrollo de los pueblos. En este caso, cuando empezamos a hablar lo que usted acaba de manifestar, la educación de la comunidad, entonces, entre el sistema educativo y el sistema de la comunidad, ¿cómo podemos unir a la educación comunitaria y la educación formal, básica, regular, para que nosotros podamos tener una educación de dualidad en nuestras comunidades? Sí, yo creo que ese es el reto que tenemos que tener, ¿no? Hasta el momento lo que se ve son como dos grandes sistemas educativos, pero el Ministerio de Educación y la Ley General de Educación reconoce esos dos modelos. Lo que pasa es que no está visibilizado, pero todo lo que es educación comunitaria forma parte del sistema educativo nacional, porque contribuye a la formación de las personas. Entonces, lo que tenemos que lograr es generar los vínculos, y lo estamos logrando, por ejemplo, en educación intercultural bilingüe. Los aprendizajes, los sabios, los saberes ingresan a la escuela. Esa es una primera articulación, pero hay otras articulaciones que tienen que ver cómo se reconoce, cómo se le da valor oficial. ¿Cómo le formalizamos a la educación comunitaria? En este caso, por ejemplo, hemos escuchado y hemos visto varias experiencias, pero a veces esto no está dentro de la currícula. ¿Cómo hacemos que estas educaciones se visibilicen y sea parte de una educación de dualidad? Sí, en primer lugar creo que no podemos, tenemos que reconocer que la educación comunitaria es autónoma, lo manejan las organizaciones, lo desarrollan las organizaciones. Entonces, el currículum no es un currículum estatal, es un currículum de la educación comunitaria que lo desarrolla la organización. Lo que ocurre es de que muchos de esos aprendizajes sí pueden entrar a la educación formal. Ese es un primer reto. Necesitamos una escuela abierta, una escuela que incorpore los saberes. Eso está en proceso. Eso le llamamos diversificación del currículo, le llamamos aprendizaje significativo. Lo que ahora necesitamos es que esta educación comunitaria, que es propia de la comunidad, pueda ser reconocida, visibilizada, incluso hasta certificada, que es una de las características de la educación comunitaria. En este reconocimiento o esta certificación de la educación comunitaria, ¿cómo el Estado podría intervenir en cuanto al tema del presupuesto, teniendo en cuenta que las organizaciones de base no cuentan con presupuesto? Es un reto, ¿no? Es un reto. Pero yo creo que ¿cómo se desarrolla educación comunitaria? Es la sociedad la que invierte. Son las organizaciones las que dan su tiempo, y yo creo que esa es la característica y lo rico de la educación comunitaria, es que ha funcionado sin presupuesto del Estado. Lo que tenemos que hacer es ahora hacer que se genere mecanismos de certificación, y tenemos que lograr que las DREL y las UGELES puedan también desarrollar esas competencias, tengan especialistas calificados para
mirar a la educación comunitaria como parte del sistema y abrirle la puerta para su reconocimiento. Yo creo que ese es un camino que es posible hacerlo y tenemos un marco normativo. Que la educación o que el Ministerio de Educación no vea como una competencia a la educación comunitaria. La ley lo define, son complementarios. Son complementarios. Lo que usted dice que es la dualidad, son complementarios. Porque además la educación básica termina con 11 años de estudio. Y ahí se olvidaron de la educación. Bueno, los que pueden llegar a la educación superior. Pero para eso está entonces la educación comunitaria, que es a lo largo de la vida. En este proceso de la formalización, ¿en qué se compromete el Estado como el Ministerio de Educación en cuanto a la asistencia técnica, por ejemplo? Eso sí es una tarea que tenemos que desarrollar. Desde el Ministerio de Educación tenemos que ayudar a que las DRLUGEL desarrollen esas capacidades y desde ahí asesorar a las organizaciones, colaborar con las organizaciones para que hagan su reconocimiento. Muchas gracias. Un saludo final a todas las comunidades que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Y somos 240 comunidades localizadas a nivel de Río Ucayali. Un saludo para el pueblo Shipibo Conibo. Sí, un saludo para los hermanos Shipibo Conibo. Realmente es una región maravillosa, una gran tradición cultural y yo creo que este es un aporte más, una contribución más para hacerse visible a nivel de la sociedad peruana, a nivel de la sociedad internacional. Yo creo que tenemos que trabajar unidos para lograr que estos saberes sean reconocidos, sean oficializados, porque ya lo estamos logrando poco a poco, ¿no? Los pueblos originarios han avanzado mucho, pero todavía es la tarea no está terminada, ¿no? Entonces un saludo, yo sé que esto vamos a avanzar y desde ya tienen el compromiso y el apoyo del Ministerio de Educación. Muchas gracias. No voy que el Ministerio de Educación en Tete, dije bien en Tete, Haskash no yo que Haskahau, Muscucas Kahauki Buakite, Haskash no Takusha Tikopita, no Kusha Tikopi, Hauki aquí que no hay te que eso nato de educación comunitaria. Mato Tarek Ranigoshi y Precabano.